Entonces vamos con la quinta parte de lo que estamos haciendo aquí el día de hoy. Bueno, la fecha de la caída de la Ciudad de México es interesante porque la tenemos en dos fuentes, o sea, en las crónicas castellanas, o sea, los españoles, pero también en las crónicas de los mexicanos. Por ejemplo, en este documento de Tlatelolco, ¿no? Los Anónimos de Tlatelolco. La cosa es que en fuentes indígenas y en fuentes españolas aparece la fecha de la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y bueno, en el caso de las fuentes españolas, más de una, lo dice bien claro, ¿no? 13 de agosto de 1521 es cuando cae la ciudad, ¿no? En poder de los españoles. Y en las fuentes indígenas también lo dice claramente. Dice en un tono así muy dramático en las fuentes que hemos leído, estas de Tlatelolco, cuando dice: en un día uno coat, de un año yeicali. Entonces la fuente indígena nos da el día en el que cae la Ciudad de México, que es secoat, uno coat, y el año sobre todo, que es lo que nos interesa ahora, es el año yeicali. Entonces en un día uno coat de un año yeicali es cuando nuestra ciudad cayó. Entonces, bueno, esas son las fuentes. Entonces, se está hablando de un hecho histórico con ambas fuentes, indígenas y españolas, que es la caída de la Ciudad de México. Bueno, pues de esto nos habla este texto, de eso trata. Entonces, lo que dice es: Matla viene de Matlachtli, ¿no? La raíz de Matlachtli es Matlac. Entonces, Matlachtli Xiwitl, que quiere decir 10 años. Entonces, Xiwitl, la palabra significa año, también significa hierro, como este poema del mismo Cantares Mexicanos que dice Xoxopan Xiwitl, como hierba de primavera, ¿no? Pero bueno, Xiwitl es año, pero también es hierro. Entonces, es 10 años, ya a 10 años, Yeyu Matlac Xiwitl. Y entonces viene el verbo pegua, pero en su otra acepción, que es vencer a alguien. Entonces dice in o pegualuc, que es cuando es vencida, o sea, a 10 años de vencida, ¿quién? Y entonces viene uno de esos difracismos que ya explicamos de qué tratan los difracismos, pero aquí está completo, está bien bonito, porque dice in atl, in tepetl, el agua, el cerro. Pero como expresión difracística, pues quiere decir la ciudad, ¿no? El señorío, in atl, in tepetl. Entonces, ¿cuál señorío fue el que cayó 10 años bueno, dice a 10 años de que cayó el señorío? Pues habla de la ciudad, ¿no? México. Ahora, acuérdense que en el caso de México hay dos Méxicos. Está México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Y acuérdense que la ciudad que resistió al final, donde es la última batalla, es Tlatelolco. Ahí es donde es vencida ya por completo la ciudad de México. Entonces, bueno, aquí no nos lo dice claramente cuál México, si México Tenochtitlan o México Tlatelolco, pero ambos eran mexicas, eso sí, ¿no? Entonces está hablando de la derrota de este pueblo, del pueblo mexica, cualquiera que haya sido la ciudad. Pero entonces dice, a 10 años de vencida el señorío, México. Y bueno, dice que ya descansa, o sea, ya lo bajaron así, ya descansa, y viene otro difracismo, que es inmitl inchimali. Ese también está muy chido el difracismo, porque bueno, lo que dice es la flecha, el escudo. Es una forma de decir la guerra, ¿no? La flecha, el escudo, o sea, ya se acabó la resistencia militar. O sea, ya los invasores ya ganaron militarmente. Entonces, está hablando de 10 años después de caída la Ciudad de México, cuando dice ya fue puesta abajo la flecha, el escudo, y dice que en todas partes están en paz pacíficamente, ¿no? Ya todo está tranquilo, en paz. Ontlamatcamani, está en paz todo, tranquilo. Y dice, esta es otra expresión difracística que viene del mismo acá de Atl Tepetl, pero dice Inahuacan, Intepehuacan,
que quiere decir en todos los pueblos y ciudades, por los pueblos y las ciudades. Entonces se dan cuenta de que nos está hablando, como que en primer lugar hay que entender que nos está hablando de un hecho que efectivamente fue histórico, ¿sí? Que es la caída del pueblo mexica, de la Ciudad de México. Como que ese es el que nos pone como referente, ¿no? De que eso pasó, y esto que nos está contando del Nican Nopowa, la historia esta que va a pasar con Juan Diego, todo eso, dice que pasó a 10 años de que pasara ese hecho histórico. Entonces, bueno, para los que saben sumar, si 1521 le aumentamos 10 años, ¿dónde caemos? En 1531, que es el año que pues todos aceptan así como que el año de las apariciones guadalupanas, ¿no? Pero bueno, aquí lo que voy a tratar de explicar un poco es desde la concepción del tiempo de los antiguos nahuas, ¿sale? Bueno, entonces ya les decía yo de la fecha, o mejor dicho, el nombre del día en que cae la Ciudad de México. Dijimos que es un día C-Coatl. Y ya hablamos hace rato que, por ejemplo, el quinto sol nació en un día Nahui Olin, y la primera de las eras nació en un día Nahui Ocelo. Entonces, ¿qué es esto que tanto decimos de número día? Bueno, pues los tengo aquí y se los voy a mostrar. Me gustaría que, bueno, que yo lo dijera y ustedes lo repitieran en voz alta para que fuera así como que aprender 20 palabras en náhuatl. Pero está chido porque no solamente son 20 palabras habladas, son 20 palabras escritas, porque esto es el tlacuiloli. Esto no es un dibujo, es escritura náhuatl. Todos los antiguos tlacuilos, cuando veían esto, lo leían y decían Zipactli, ¿no? Pues esta es la forma. Los colores no se pueden cambiar, ¿eh? Mucho de la gramática en la escritura náhuatl tiene que ver con colores. Entonces, si uno pone un color con una cosa, es una cosa, pero si cambia, es otra. Pero no es arbitrario ni al gusto, así que digan, ay, yo me gusta el color. No hay cambios, ¿no? Como que hay reglas de cada cosa con su cosa. Entonces, bueno, el Zipactli es es el primero de los días. Entonces, bueno, los voy a ir diciendo uno a uno y pues me gustaría que ustedes los fueran repitiendo, ¿no? Entonces, Zipactli, Zipactli, Ejecatl, Ejecatl, Cali, Cali, Cuetzpalin, Cuetzpali, Coatl, Coatl, Miquistli, Miquistli, Mazatl, Mazatl, Tochtli, Tochtli, Atl, Atl, Itzcuintli, Iscuintli, Osomatli, Osomatli, Malinali, Malinali, Acatl, Acatl, Ocelo, Ocelo, Cuautli, Cuautli, Coscacuautli, Coscacuautli, Olin, Olin, Tecpat, Tecpat, Quiahuitl, Quiahuitl, Xochitl. Xochitl. Bueno, pues estos son los 20 días, ¿sale? Ahora yo considero, por lo poco que he aprendido de esto, que llegar a esos 20 días no fue una ocurrencia, ¿eh? Fue producto de generaciones, de observar la naturaleza, los fenómenos naturales. De tal manera que este ciclo que empieza con ese monstruo terrestre que navega en las aguas sagradas, es el Zipactli, es el día 1, y el día 20 es el día Xochitl. Entonces, si ustedes se van adentrando en este mundo de conceptos nahuas, caerán en la cuenta de que esto es un ciclo no de una sola cosa, sino de varias, ¿no?
el ciclo de la existencia humana, el ciclo de la vida sobre la tierra, como que para llegar a esos símbolos, como que cada símbolo va representando algo, ¿no? Como que va evolucionando, cambiando, avanzando, ¿no? Y llega el día 20, que es Xochitl, y vuelve a empezar otra vez, ¿no? Y se repite, y se repite, y se repite. Esos 20, el orden de los 20. Entonces ese no es arbitrario, ¿no? Entonces, después de, por ejemplo, Tochtli, va, bueno, así en ese orden, ¿no? Zipactli, Hecat, Cali, Quetzpali, y o sea, cada uno lleva su orden mismo, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al grupo de los 20. Y también ya les decía que si eso lo multiplican por el 13, lo que tienen pues es un Tonalpohualli, o sea, los 260 días. Por ejemplo, este que está en extenso, déjenme ver dónde empieza. ¿Y los 13 símbolos cuáles son? No hay 13 símbolos, son 13 números. Okay. O sea, los números del 1 al 13. Sí, Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo el inicio, ¿no? Aquí empieza precisamente el Códice Borgia, aquí se empieza a leer. Es el día 1 Zipactli, le sigue el 2 Ejecatl, luego el 3 Cali, el 4 Quetzpalin, y si se siguen aquí, pues obviamente van a llegar al 13 Acatl. Después de que llegan al 13 no sigue el 14, porque la combinación es nada más por 13, son números, ¿no? Los 20 días por 13. Entonces, después del 13 Acatl sigue 1 Ocelot. O sea, volvemos a contar otra vez del 1 al 13, ¿no? Entonces aquí está 1 Ocelot, 2 Cuautli, 3 Coscacuautli, y así. Llega 1 al 13 Miquistli. Después del 13 Miquistli vuelvo a contar otra vez desde el 1. 1, bueno, aquí está 1 Mazatl, ¿sí? Y así se sigue. Bueno, me adelanté uno, el que siguiera 1 Ocelot, después de 13 Acatl. El 1 Ocelot, y después termina aquí, y bueno, así se sigue, ¿no? Luego sería el 1 Mazatl, y la cosa es que los 20 signos, o los 20 días que les mostré, pues siempre va a haber un 1, un 2, un 3, un 4, así hasta el 13, nada más que van todos combinados, ¿no? Bueno, pues yo pienso que esa es la obra maestra de los pueblos indígenas, de los pueblos mesoamericanos. Es un denominador común que tienen los mayas, que tienen los mixtecos, que tienen, pues así como dijimos que la civilización había, o mejor dicho, el maíz había parido esta civilización, la creación máxima de la civilización mesoamericana es su cuenta del tiempo, ¿no? Sus 260 días, pues porque ahí está cifrado todo su pensamiento. Ahora, esos 20 días, cada uno de esos 20 días tiene su patrón, o sea, una divinidad masculina o femenina. Entonces, todo está perfectamente estructurado, porque, por ejemplo, ¿quién es el patrón de los días Itzcuintli? Pues es Mictlantecutli. O sea, hay una relación bien clara. Aquí en el pueblo, no sé en otros pueblos, pero creo que sí, por ejemplo, se dice que cuando nos morimos, tenemos que pasar una prueba, que es atravesar un río ancho, ¿no? Que dicen que es ancho y muy turbio, ¿no? Con mucha corriente, y que la única manera posible de atravesar ese río es con la ayuda de un perro. Entonces la muerte, el perro, son todos conceptos que están bien relacionados. Entonces aquí en el pueblo es lo que todavía se cuenta también, ¿no? Cuando te mueras vas a atravesar un río. O sea que al morir no hay acaba, sino que hay que hacer todavía un viaje largo, como que una serie de pruebas. Y la primera de ellas es atravesar un río. Y solo se puede hacer pues con la ayuda de un perro. ¿Y quién es el guardián del Mictlán? Pues Mictlantecutli. Entonces el patrón del día Itzcuintli es Mictlantecutli. Y así cada día, ¿no? Por ejemplo, el patrón del día Zipactli, que es el primero, pues es el Huehueteotl, la más antigua divinidad de Mesoamérica, ¿no? De tiempos anteriores a Teotihuacán. La patrona del día 20 de Xochitl, pues es Xochiquetzal, que es la patrona del arte, de la música, ¿no? La patrona de los días Coatl es la Chalchutlicue, la divinidad femenina del agua. Entonces hay una relación bien estrecha. De hecho, todas las divinidades del panteón náhuatl, aparte de su nombre, como tal, su nombre propio, también tienen su nombre del Tonalpohualli. Por ejemplo, ahí está el Ometochtli, la divinidad del pulque, ¿no? Ometochtli es el nombre de un día, dos Tochtli, ¿no? O por ejemplo el Macuilxochitl,
el 5 Xochitl, ¿no? El Xochipilli. Entonces el Xochipilli es Xochipilli, pero también tiene su nombre de Tonalpohualli, que es el Macuilxochitl. Y así pueden ir viendo todas las divinidades del panteón náhuatl y todas están estructuradas dentro de eso, que es el Tonalpohualli. Entonces, para nosotros el que las fuentes indígenas nos digan el día en el que cae la Ciudad de México es un día secoatl, pues como que nos introduce, ¿no?, a ese mundo, a esa manera de contar el tiempo, el Tonalpohualli, que los mayas llaman el Tzolqui, ¿no? Entonces, pero es la misma cuenta. Por ahí creo que cambia, me parece que en lugar de Tochtli los mayas tienen semilla, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no? Tochtli es así, que se reproduce mucho y la procreación y todo eso. Bueno, pero de ese conjunto de los 20 días, lo que hicieron los nahuas fue agarrar 4 en particular, y esos 4 van a representar lo que llamamos, o lo que se oye decir que son los rumbos del universo. Entonces, bueno, así fueron apareciendo en este orden. Acatl es el símbolo del oriente, ¿sí? Tochtli es el símbolo del sur. Cali es el símbolo del poniente, donde se mete el sol. Y, ay, me faltó una. Ah, el Tecpat, no lo agarré. Y el Tecpat, pues es el símbolo del norte. Y, a ver, ¿qué está? Ahora sí ya tengo los 4. ¿Sale? Entonces, estos representan eso que llamamos los 4 rumbos, ¿no? El oriente, el poniente, el sur y el norte. Pero el asunto no queda solo ahí, sino que estos 4 días nos van a servir para contar los años. Entonces, ¿cómo se cuentan los años en náhuatl? A mí me parece una cosa bien chingona, porque no se piensa el tiempo de manera lineal, como los calendarios, por ejemplo, el calendario gregoriano que usamos, que empieza desde el Anno Domini en adelante, ¿no? Por eso estamos en el 2023. O, por ejemplo, el calendario de los musulmanes, que empieza con el año de la Égira, cuando Mahoma se huye, ¿no?, para Medina, y después regresa y empieza la expansión del Islam, pero eso pasó en el año 622 del calendario gregoriano, pero ahí empiezan su cuenta los musulmanes, por eso ellos ahorita andan como por el año 1400. Pero bueno, mi punto es que se piensa el tiempo como una línea recta, como la recta numérica, ¿ven? Está el 0, avanzamos, positivos, retrocedemos, negativos. Bueno, pero el tiempo náhuatl no funciona así, no se piensa el tiempo así como una recta numérica. Yo pienso que se piensan como una especie de vórtices, como espirales, porque el tiempo náhuatl es un conjunto, estoy hablando de los años, es un conjunto de 52 años. Terminan los 52 años y viene otro, ¿no? Entonces no es que la historia se repita así, como que cada 52 años se repite lo mismo, para nada, sino que son ciclos de tiempo, no grandes, los 52 años. 13, 4 ciclos de 13. A eso voy, ¿sí? Entonces, a estos 4 días, para contar los años, los antiguos nahuas mexicanos lo que hicieron fue ahora multiplicar estos 4 por 13, ¿sale? Entonces, si multiplicamos, bueno, son 4 días, por 13 tenemos 52, o sea, 52 combinaciones de día con número. Ahora 4 por 13, ese fue 20 por 13, ¿no? Pero este es 4 por 13. Y es que en náhuatl cabe decir que de verdad el tiempo y el espacio están así entrelazados. No es que el tiempo es una cosa y el espacio es otra cosa, sino que el tiempo y el espacio son como una especie de red. Todo está estrechamente vinculado. Entonces, lo que hicieron los nahuas es que hicieron una cosa, les digo, bien chida. Ellos no se pensaron que los años acaban y terminan a la misma hora, como en el caso del calendario cristiano, que ya ven que llega el 31 de diciembre a las 11:59 se acabó y empieza, ¿no? A las 12:0001 ya está corriendo el año nuevo. No, para nada. Lo que ellos hicieron, bien dijiste, es multiplicar por 13. Entonces hay 13 años, o sea, va a haber un año, 1 Tecpat, 2 Tecpat, 3 Tecpat, hasta 13 Tecpat ahí mezclados. Pero se siguen. No, el orden siempre va a ser este. Van chécate. 1 y 1. No, lo voy a poner en orden porque se me descompusieron. El primero es Acatl, el segundo es Tecpat, después viene Cali y luego viene Tochtli.
Entonces vamos a empezar el tiempo con un año 1 Acat, ¿sale? El siguiente año va a ser 2 Tecpat, el tercero 3 Cali, 4 Tochtli, 5 Acat, 6 Tecpat, 7 Cali, 8 Tochtli, 9 Acat, 10 Tecpat, 11 Cali, 12 Tochtli, 13 Acat. Y empieza otra vez, ¿no? 1 Tecpat. Entonces, este ya le tocó ser 1. Ahora viene este 1. Es 1 Tecpat, 2 Cali, 3, así. Y después le va a tocar 1 a este. 1 ¿Y siempre Cali. termina en donde empieza? No, como que se van yendo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí terminó el primer símbolo, ¿cuál fue? Ah, bueno, este empezó en 1 Acat y terminó en 13 Acat. Este. Pero Y entonces este empieza con 1 Tecpat y y termina termina en 13 Tecpat, ¿no? A eso me Y bueno, refiero. así, ándale. Ajá, entonces termina donde, y bueno, con el símbolo que empieza, ¿no? Ándale con el nombre o 13. símbolo del día. Bueno, pues así es exactamente como contaban sus años los antiguos mexicanos. Bueno, ahora vamos a esta idea, a ver si no me equivoco aquí con tanta cosa. Dijeron que era el año, ustedes me van ayudando, ¿eh? Ajá. El año en el que cae la Ciudad de México es, dijeron, Tres un día Secoat de un año Yeicali. Entonces este año fue Yeicali. Estamos en 1521, ¿no? Bueno, entonces este es 3 Cali. Entonces seguiría este, ¿no? 4 Tochtli. 4 ¿Sí? toches, ajá. 5 Acat. No se cuida del número. 5 Acat. 6 Tecpat. 7 Cali. 8 Ocho toches, 9 Acat, 10 Tecpat, 11 Cali, 12 Tochtli, 13. Acat. Sí, 13 Acat. Sí, 13. Entonces, en los años nahuas, si el año de la conquista de México fue en el Yeicali, 10 años después es 13 Acat, 13. ¿saben? Entonces, bueno, que quede eso como apunte, ¿no? Y esos años son de 260 días. No, son años solares de los 365 días. Estos son años, es que los otros no son años. Los otros son la cuenta de los días, el Tonalpohualli. Ya. Ese no tiene que ver con ciclos así como de planetas ni nada, ¿no? O sea, los 260 días es la cuenta de los destinos. Hay otro calendario que es el del planeta Venus, ese es cada 584 días se repite. Y el de los años, es propiamente años, Ok. o sea, años solares. ¿Y esos 365 cómo días. están divididos esos años en cuestión de meses? Estos son 18 meses de 20 días. Ah, son 18 en lugar de 13. Ok. Bueno, Pero usan los mismos 20 días, ¿no? O sea, los mismos... como van cayendo. Ya. O sea, Ajá. ahorita, por ejemplo, estamos en un 3 Miquistli, Ya. ¿sale? Mañana será 4 Mazatl y así. O sea, esta cuenta del Tonalpohualli es como que es independiente, esa le vale, ¿no? Esa anda Sí. en su rollo. ¿Pero esa está relacionada con la luna o con algo? ¿Dicen tal vez? No, más bien creo que aquí el punto es que es otra manera de, no solo de entender, sino de medir el tiempo, ¿no? O sea, como que esta idea que tenemos, la occidental, es diferente, ¿no? Y bueno, esta funciona de otra forma, y es lo que estoy tratando de explicar, ¿no? Que para contar los días tenemos el Tonalpohualli, para contar los años tenemos un conjunto de 52, divididos en 4 grupos de 13. Entonces, eso se me había pasado, que entonces en esta cuenta hay años que empiezan al amanecer. Por ejemplo, los años, todos los que empezaron con 1 Acat, todos esos años van a empezar exactamente cuando el sol está saliendo. Luego los Tecpat van a empezar exactamente a la medianoche. Luego los Cali van a empezar exactamente cuando el sol se está metiendo. Y los Tochtli van a empezar exactamente al mediodía. O sea, no empiezan los años a la misma hora, van empezando a horas diferentes. Esa es otra característica. Por eso, reitero, es otra forma de contar el tiempo, ¿no? ¿Para qué la comparamos con la occidental? Mejor como que olvidamos tantito la occidental Que no y puede, pensamos en esta, ¿no? En esta forma. Ah, sí, sí. Pero bueno, aquí el punto de todo esto que les estoy diciendo es algo. Ya comprobamos que 1531 del calendario cristiano
equivale al año 13 Acat, de la cuenta de los años, de los nahuas, ¿no? Entonces 1531 es un año 13 Acat. Y aquí viene para lo que para mí es algo muy, muy especial, porque de acuerdo a los mitos, ¿cuándo empezó a existir el Olintonati? O sea, este sol, el de nosotros, el de los macehuales, el que todos los días sale por ahí y se mete y hace su recorrido nocturno y vuelve a salir. Ese sol que conocemos, el Tonatiuh, como se le dice en náhuatl, pero este en particular, el Olintonatiuh, el nuestro, ¿cuándo empezó a existir? Bueno, en los anales de Cuautitlán, que ya lo mencioné hace rato como referente, como fuente, nos lo dice bien claro. Por eso lo tengo ahí pegado en la pared. Lo voy a leer, dice: el quinto sol, Nahui-Olin es su signo, o sea que nació en un día Nahui-Olin. Se llama sol de movimiento. Y como andan diciendo los viejos, en él habrá terremotos y temblores. Habrá hambre y así pereceremos. En el año 13 Acat se dice que vino a existir. Nació el sol que ahora existe. Entonces fue cuando iluminó, cuando amaneció, el sol de movimiento que ahora existe. Nahui-Olin es su signo. Entonces el quinto sol, en todo esto de los ciclos de tiempo náhuatl, de los días y de los años, el quinto sol, el nuestro, el de los macehuales, dos datos importantísimos. Uno, nació en un día Nahui-Olin, y el otro, nació en un año 13 Acat. ¿Cómo funciona esto de los años? Que bueno, cada 52 años se va a volver a repetir el año 13 Acat, ¿no? Entonces a 1531 le suman 52, háganle cuenta, pues ese año es 13 Acat. Y aumentenle 52, súmenle 52 y vuelve a caer 13 Acat. Y así se pueden seguir hasta encontrar el año de hoy, que es 11 Acat de este año, ¿no? En ese estamos. Bueno, entonces a mí me parece muy importante esto de que el autor del Nican Mopohua nos lo ponga así en náhuatl, ¿no? 10 años después de que fue conquistada la Ciudad de México. ¿Qué año es ese? 10 años después. Bueno, pues resulta que es un año 13 Acat en el pensamiento náhuatl, ¿no? Y no es cualquier año, porque es el nombre del año en el que nació nuestro quinto sol, el de los macehuales. Y bueno, no sé si me explico, pero entonces se dan cuenta cómo les decía, todo se va relacionando, ¿no? Juan Diego es un macehual, el 1531 es el año en el que nace el quinto sol, el de los macehuales, y pues bueno, así se va dando, ¿no? Todo esto de la cuenta de los años. Entonces por eso me parece bien interesante cómo pone como referente histórico la caída de México Tenochtitlan y nos pone 10 años después. Pero bueno, ahora viene otro punto que dice, o sea, más bien ya dijimos que las apariciones pues no ocurrieron, no son una obra literaria, las apariciones. O sea que ni Juan Diego ni Guadalupe existieron, son personajes literarios. Pero, y también ya dijimos que este Nican Mopohua fue escrito, ya lo oímos por los que han estudiado el Nican Mopohua, este James, que dice que tuvo que haber sido escrito entre 1550 por ahí, y todo concuerda con que sí fue escrito en ese año, alrededor de 1550. A muchos historiadores, o apologistas guadalupanos también, como que se hacen esa pregunta de por qué en el Nican Mopohua se pone el año de 1531. Si para 1531 todavía ni se construía la catedral, por ejemplo, ¿no? Todavía ni estaba el convento de Tlatelolco. Bueno, porque todos esos no son hechos históricos, eso no pasó, ¿no? Todo es así como una obra teatral, ¿no? Es una obra literaria. Pero bueno, respondiendo es un poco desde aquí, lo que yo considero después de haber leído un chingo de veces el Nican Mopohua y otros textos nahuas, es que el autor efectivamente del Nican Mopohua lo escribe mediados del siglo XVI, 1550, 55, no importa, pero por ahí, ¿no? Pero entonces, ¿por qué pone 1531 como así, como el meollo del asunto? Yo pienso que es para lo que acabo de decir, ¿no? Para meternos en el tiempo náhuatl. No solamente en el tiempo, sino en la forma de concebir el tiempo de los nahuas, ¿no? O sea, estamos entrando al mundo de la cosmovisión náhuatl con estos datos, ¿no?
Entonces ya dijimos que no es que se apareció en 1531, no pasó nada. Estaba la guerra de conquista, de imposición del cristianismo, eso sí. Pero el autor, vamos a ver cosas bien interesantes del autor luego, de quién se considera el autor de este texto, todo lo que él vivió, la verdad es que es fascinante lo que este hombre vivió. Pero bueno, yo considero eso, ¿no? Si aparece el año 1531 es para adentrarnos en el tiempo náhuatl, porque en realidad ni siquiera ocurrieron esas apariciones. Pero bueno, esa era una necesidad del autor, meternos al tiempo náhuatl. Utiliza un hecho histórico, la caída de la Ciudad de México, para hacerlo, y la fecha que nos da es interesantísima, ¿no? Porque resulta que esta fecha del 12 de diciembre que todos se festeja el culto guadalupano, acuérdense que eso está en el calendario juliano, porque el calendario gregoriano, el que usamos ahorita, sufrió la reforma gregoriana, se hizo en 1582. ¿Por qué se hizo la reforma del calendario juliano? Porque ya estaba todo defectuoso. Ya había acumulado un error de 10 días. Entiendas entonces que el equinoccio de primavera caía el 11 de marzo. O sea que ya era un desmadre su calendario, ¿no? Se había desfasado 10 días. ¿Por qué pasa eso? Pues hoy lo sabemos muy bien, ¿no? Aquí lo explicamos a los niños en esta aula, ¿no? Porque el año solar, o sea, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, no es de 365 días, es de 365.2426 por ahí, o sea, poquito menos de un cuarto. Y eso explica por qué tenemos que agregar un 29 de febrero cada 4 años, ¿no? Porque lo que hacemos es una simple suma de quebrados, ¿no? Porque es un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, 3 cuartos. Y al cuarto año cae otro cuarto, 4 cuartos. Entonces hay 28 de febrero, 28 de febrero, 28 de febrero, 29 de febrero. Porque pues el universo así funciona, ¿no? No tiene por qué funcionar con nuestros tiempos, ¿no? El Sol, la Tierra tiene su propio tiempo y no es esta medida de 365 días exactitos, ¿no? Entonces, bueno, ese error con el paso de los años, de los siglos, se fue acumulando, a grado tal que para 1582 ya había un desfase de 10 días. Pues entonces lo que el Papa, ese es todo un rollo, ¿no? Cómo lo hicieron, porque por los pleitos que se traían Roma, Alejandría, pero bueno, finalmente fue en Alejandría donde se hizo la corrección, el Papa lo hizo oficial, Gregorio, la reforma gregoriana, y entonces ese año de 1582 se aumentaron así de madrazo 10 días. Por eso en Europa se le conoció como el año de la confusión. Hagan de cuenta que hoy es 4 de octubre, ¿no? Mañana, ¿qué día es? 5. Pues no, mañana cayó 15. Entonces, ¿dónde quedaron esos 10 días? La gente decía, pero de golpe, ¿no? Bueno, el año de la confusión. Y esa es la razón por la que en la Iglesia Ortodoxa rusa se acuerdan que la Navidad la celebran hasta después, ¿no? Porque tiene que ver con ese desfase. Ellos respetaron todo esto del calendario juliano. Pero bueno, esas son cosas del calendario europeo, todo eso. Pero bueno, así pasó. Regreso al asunto guadalupano. Entonces, el 12 de diciembre de 1531 es una fecha, pero que corresponde al calendario juliano. O sea, el que estaba en uso hasta antes de 1582. Si queremos pasar esa fecha del 12 de diciembre de 1531 al calendario que está en uso hoy, que es el gregoriano, ¿qué hay que hacer? Aumentar de golpe 10 días, ¿no? Entonces, si al 12 de diciembre le aumentamos los 10 días, resultado, 22 de diciembre. Y cae el 22 de diciembre el solsticio de invierno, ¿no? El día del sol, del Huitzitzilin, de cuando el sol es un bebé, un chiquito, ¿no? Que es cuando el sol agarra su posición más al sur. Se detiene ahí un par de días y empieza otra vez su recorrido hasta que va a alcanzar su posición más al norte en medio año, que es el solsticio de verano, pasando en medio por el equinoccio de primavera. Entonces, lo que pensamos que tuvo en mente el autor del Nican Mopowa era colocarnos en esa forma de entender el tiempo, ¿no? Entonces resulta que ese evento que conmovió a la Ciudad de México tiene mucho que ver con un tiempo, que no es otro más que el equinoccio, que diga el solsticio de invierno del año 13 Acac, de 1531. El solsticio de invierno pues era una festividad solar, ¿no?
sin duda alguna. Más adelante ya veremos cómo Juan Diego describe a la Guadalupe en términos de tonatiuh, ¿no? Y del sol. Todo eso entonces tiene sentido así, ¿no? Es el solsticio de invierno de 1531, de un año 13 Acat, cuando el autor del Nican Mopogua nos quiere meter en ese ambiente, ¿no? De un suceso extraordinario en su obra. Bueno, pues esos son mis comentarios sobre esto, del tiempo, el espacio. Entonces en náhuatl, pues les digo, repito, no hay así como que espacio y tiempo son dos cosas, ¿no? Son una sola cosa, y por eso es que hay 13 años que empiezan al amanecer, otros a la medianoche, porque todo está relacionado, ¿no? Tiempo y espacio son una sola cosa, y hay una armonía con ellos, pues porque se llegó a un acuerdo, ¿no? En este quinto sol. Digamos que las 4 fuerzas se repartieron el tiempo y el espacio en la cosmovisión náhuatl, ¿no? Entonces por eso existe esto, esta armonía, ¿no? Por ese repartimiento. Pues bueno, de mi parte sería el comentario a esto, del tiempo náhuatl. Y también está una cosa interesante de lo que nos acabas de explicar, porque ves que también Sí. en las apariciones ves que se da uno cuenta, porque la primera empieza al amanecer. Sí, a la primera amanecer, aparición claro. se le aparece a Juan Diego al amanecer. La segunda aparición se le aparece a mediodía. La tercera aparición al atardecer. Y la cuarta aparición a medianoche. Bueno, ahí sí, o sea, la Sí, primera vaya. aparición es cuando amanece, lo dice bien claro, ¿no? El sol va a salir hasta Yohuatzinco, eso lo vamos a ver. Sigue después de Sí. esto, ¿no? Pero bueno, el orden después sería, creo que medianoche, atardecer, y se consideraría que al mediodía es cuando aparece en la tilma. Porque Sí, dice que todo. Juan Diego estaba esperando ahí, pasaron horas hasta que lo recibieron y muestra la tilma, pues al mediodía. Sí, claro que tiene que ver, o sea, el autor, por eso les digo que nos trata de introducir en esta dinámica de medir el tiempo, ¿no? De entender el tiempo de los antiguos náhuatl. Pero pues sí, hasta el orden de las Yo apariciones solo tiene que ver. tengo una duda, me perdí. Ujú. ¿Cómo sabemos que estamos hablando del solsticio de invierno? Por el 12 de diciembre, o sea, te expliqué que si al 12 de diciembre le aumentamos los 10 días Ya. de la reforma gregoriana, caemos al 22 de diciembre. O en otras palabras, yo pienso que todos los guadalupanos deberían celebrar el 22 de diciembre de este calendario, ¿no? Que es la fecha guadalupana. O sea, por eso Y ese día no es es el porque solsticio venga en de el texto, invierno. sino por la celebración del 2, Ajá, sí, sí, ah, por lo del 12 de diciembre. que en realidad es el 21. Digo, El 22, por el cambio de calendarios, ¿no? Que hubo. ¿Sale? Y ese cambio no se le hizo, si es cierto, no se hizo. No, no se hizo. De hecho, todas las fechas no se hicieron. Por ejemplo, la del 13 de agosto de 1521, que se conmemora mañana, ¿no? 13 de agosto, está en el calendario juliano. Entonces en realidad es el 23. Entonces, en realidad, si lo pasamos a este calendario, tendría que ser el 23 de agosto. O sea, de hecho, los libros de historia tuvieron que haber hecho esa corrección. Y todas las fechas anteriores a 1582, aumentarle los 10 días. Pero bueno, queda como, se hace simbólica una fecha, ¿no? Así, 13 de agosto de 1521, bueno, ¿cómo la vamos a cambiar, no? Entonces la cambiaron, pero está desfasada. Entonces hay que tener siempre en cuenta ese desfase de 10 días para las fechas anteriores a la reforma gregoriana. Sí, porque sobre todo lo que comentas que hace alusión al solsticio. Entonces, si fuera un evento histórico, tal vez pues, se puede quedar simbólico, ¿no? Pero si hace alusión... Ah, sí, al solsticio le vale tu calendario, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, puede ser el calendario. O sea, el sol llega a su posición y él hace lo suyo, ¿no? Sí, sí. No tiene que ver con nuestros símbolos ni nuestras fechas. Bueno, y entonces ya, porque bueno, ahorita ya está, ya pronto ya ni se va a ver luz. Entonces yo creo que con esto damos por terminada la sesión de hoy. Bueno, pues ya lo habíamos visto esto, ¿no? Entonces, 10 años de que fue vencida, señorío, México, ya descansa la flecha, el escudo, ya no hay resistencia militar, hay que entender eso, ¿no? Se acabó la lucha militar, ya todo está en paz, o sea, ya nos resignamos, ¿no? Ya se acabó esto. Pero en cierta forma es
es un recurso literario, ¿no? No es tanto como desde un punto de vista de historiador, ¿no? Ah, no, por supuesto, o sea, aquí está hablando de que ya se dio la conquista militar, Ajá. pero en los hechos, la verdad es que hubo rebeliones Sí, sí. indígenas. Por ejemplo, está esta de Tenamastle, ¿no? 1500, igual mediados del siglo XVI, ¿no? Ahí en lo que es el sur de Jalisco, todo eso, que dicen llegó a poner en peligro a la corona española aquí. O sea, fue una rebelión grande, Nahua, de este Francisco Tenamastle, que finalmente se fue exiliado a España, se lo llevaron para allá, y quién sabe qué pasó con él, ya no se supo. Pero creo que allá conoció de las casas, y bueno, es una historia larga también. No, en eso tienes toda la razón, porque en el siglo XVI hubo rebeliones, 17, 18, 19, y en el 20, ¿no? Con el zapatismo, ¿no? Viene a irrumpir otra vez el tema indígena, ¿no? ¿Y nosotros qué, no? Entonces, para mí, o sea, por ejemplo, como nahuas, la rebelión nahua más grande, organizada, pues es la del siglo pasado, ¿no? Emiliano Zapata, ¿no? O sea, ¿quiénes hacen la rebelión? Pues son los indígenas nahuas, ¿no? Nunca se enarbolaron como tal, pues porque no estaba en ese imaginario de que somos indígenas nahuas, no somos. Pero toda la gente que siguió a Zapata, pues eran nahuas, ¿no? Y hay detalles sobre eso, ¿no? Por ejemplo, cuando los zapatistas entran a la Ciudad de México, van con su estandarte guadalupano, ¿no? En el manifiesto zapatista se dice que hay que luchar por Totlaltipacnantzin, que es nuestra madrecita, Tlalticpac, ¿no? Qué hermosa palabra, ¿no? En el manifiesto zapatista, ¿no? De 1919. Así se refieren ellos a la madre tierra, Totlaltipacnantzin, que ya vimos que es Tlalticpac. Nuestra madre Tlalticpac. Y acuérdense que una de las advocaciones de la divinidad suprema del bloque nahuaque es Ilhuicagua Mictlane Tlalticpaque. O sea que la divinidad suprema es dueño del cielo, del inframundo, del Mictlán y de todo lo que está sobre la tierra. De hecho, el mismísimo Cuicapeucayot habla de Tlalticpaque, ¿no? Como sinónimo del bloque nahuaque. Entonces, bueno, hay un montón ahí de cosas, de relaciones, ¿no? Que bueno, no da tiempo para tanto. Pero bueno, entonces esta fue nuestra partecita esta. Ya estamos en la historia como tal del Nican Upowa. Entonces, antes de cortar, pues la interpretamos otra vez para que se escuche, la practiquen los que la oyen. Y ustedes que están aquí, pues ya tienen harta chamba para lo que queda de la tarde, de la noche y de mañana. ¿Ah? ¿Sale? Entonces... Matlashiwi, Inopewalo, Atokin, Tebe, Meshiko, Ikeomoman, Nijishimali, Ikenovia, Otamakamani, Wakanitepewaka, Wakanitepewaka. Sanjeo Peuye, Choslaye Cueponi, Intran el Toquiliscle, Yishimacho Kratzin, Tingo el Neliteo, Nipal Nemoguani. Pero será para mañana. Sale, cortamos transmisión y nos vemos mañana. Hey, ¿quién está a cargo de la transmisión?